Vamos a examinar de cerca estas alarmantes fotografías históricas. Quiero 1000 seguidores en este canal. ¿Puedes ayudarme con eso? En 1921, una turba blanca destruyó Greenwood, el barrio negro más rico de Tulsa, conocido como Black Wall Street. En solo 18 horas mataron hasta 300 personas y quemaron 35 manzanas. En julio de 1999, marines de Estados Unidos protegían a forenses canadienses en una fosa común de Kosovo. Cada fragmento hallado podía revelar quién fue asesinado y quién intentó borrar la prueba. Isabella Ziegler salió de la prisión de Bedford Hills el 6 de julio de 1920. Su delito fue hurto mayor, pero su mirada parece contar algo mucho más oscuro. Orson Welles se quitaba el maquillaje tras rodar la escena final de Ciudadano Kane en 1940. Tenía solo 25 años, pero en pantalla parecía un magnate envejecido y destruido. En 1939, en Yakima Valley, esta niña migrante fue fotografiada tras una alambrada durante la Gran Depresión. Su mirada muestra lo que miles de familias vivían: hambre, trabajo duro y una infancia rota. En 1918, este veterano francés llamado Robin fue fotografiado tras perder ambas manos en la Primera Guerra Mundial. Su retrato muestra una realidad brutal. Miles de soldados volvieron vivos, pero con una vida completamente destruida. En 1988, la fragata soviética Besavetny embistió al crucero estadounidense Yorktown en el Mar Negro. No fue un accidente. Moscú quiso expulsarlo de sus aguas sin disparar un solo tiro. Saigón, 30 de abril de 1975. Un tanque norvietnamita arde tras una emboscada del ejército survietnamita. Ese mismo día cayó la ciudad y terminó la guerra de Vietnam. En octubre de 1972, dos hermanos volaron este auditorio en Opole para impedir una ceremonia de la policía comunista. Nadie murió, pero el régimen los castigó como si hubieran atacado al Estado entero. El 24 de junio de 1940, los alpini italianos subieron por la nieve del Coltoyo con mulas, armas y cargas para atacar los fuertes franceses del Col de la Fourche. Muchos avanzaban casi a ciegas. El frío, la altura y el hielo eran tan peligrosos como las balas. El 15 de julio de 1946, Walter Funk escuchó su defensa en Nuremberg tras dirigir el Reichsbank nazi. Según el tribunal, su banco guardó oro, joyas y dientes de oro robados a víctimas del Holocausto. Vietnam, años 60. Un soldado surcoreano de la División Tigre ayuda a un aliado estadounidense herido en una trinchera. La escena muestra una verdad dura de esa guerra. Entre barro, miedo y fuego, sobrevivir dependía del hombre que tenías al lado. Dos marineros del crucero japonés Jinsu sobrevivieron a su hundimiento y fueron rescatados por el destructor estadounidense USS Nicholas el 13 de julio de 1943. En esta foto, ya llevan ropa de la marina enemiga, pocas horas después de escapar del mar y de la muerte. En 1944, en Francia, muchas mujeres acusadas de colaborar con nazis fueron rapadas en público. Las llamaban traidoras, las paseaban por las calles y la multitud las humillaba como castigo. El 13 de diciembre de 1981, un blindado SK-OT-2 quedó frente al Cine Moscú en Polonia. Dentro proyectaban Apocalipsis Now, mientras afuera empezaba la ley marcial. El 13 de julio de 1944, soldados estadounidenses avanzan entre ruinas en Rosignano Marítimo junto a un partisano italiano. La calle acababa de ser tomada, pero cada pared rota podía esconder francotiradores o minas. En Grozny, en 1995, un Cadillac DeVille aparece frente al Palacio Presidencial destruido. La imagen parece irreal. Lujo estadounidense parado ante el símbolo quemado de una guerra brutal. Washington ardió en 1968 tras el asesinato de Martin Luther King, con incendios en decenas de calles. La Guardia Nacional entró en la capital y el humo cubrió barrios enteros durante días. En agosto de 1991, estos trolebuses formaron una barricada real en el Boulevard Novinsky de Moscú.
La gente bloqueó las calles para frenar a los golpistas y defender la Casa Blanca rusa. En 1912, el Mildred encalló contra las rocas de Gurnard's Head, en Cornualles, mientras llevaba escoria de Newport a Londres. La tripulación sobrevivió, pero el barco quedó atrapado, y el mar lo fue destruyendo pieza por pieza. Este monumento de Magnitogorsk muestra a un obrero entregando una espada gigante a un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. La idea es brutal. Esa misma espada termina levantada en Stalingrado y bajada en Berlín. Massawa, Eritrea, 1990. Tras un bombardeo, este hombre se sentó sobre una bomba gigante sin explotar. La foto muestra cómo la guerra dejó el puerto en ruinas y convirtió restos de muerte en parte del paisaje diario. En Múnich, en 1946, un exprisionero alemán volvió y encontró su casa convertida en ruinas. Sin cama ni techo, durmió junto al lugar exacto donde antes estaba su propia vivienda. En 1965, la Unión Soviética detonó una bomba nuclear para excavar el lago Chagán. El cráter quedó radiactivo, pero el proyecto fue presentado como una obra para la economía nacional. El acorazado Oriol sobrevivió a Tsushima en 1905 con decenas de impactos. Algunas fuentes hablan de hasta 140. Japón lo capturó, lo reparó y lo puso en su propia flota con otro nombre, Iwami. Marzo de 1942. Un Junkers Ju-52 alemán arde en un aeródromo cerca de Demiansk. Llevaba suministros a tropas rodeadas, en una de las operaciones aéreas más desesperadas del frente oriental. Nellie Lane y Major Might eran presentados hacia 1920 como la mujer más grande y el hombre más pequeño del espectáculo. Decían que ambos tenían 18 años, pero él al parecer tenía solo 9. En 1940, la Unión Soviética enviaba petróleo al Tercer Reich, mientras Europa ya ardía en guerra. Ese combustible ayudó a mover la maquinaria alemana antes de que Hitler atacara a sus propios proveedores. En la escuela Springfield House de Londres, en 1932, niños con tuberculosis descansaban al aire libre porque se creía que el frío y el sol ayudaban a curarlos. Cada cama parecía una clase silenciosa: tratamiento, disciplina y miedo a una enfermedad que entonces podía matar a miles. En Checoslovaquia, en 1968, un soldado soviético fotografió una pintada directa: Unión Soviética, vete a casa. Era una protesta contra la invasión que aplastó la primavera de Praga. En diciembre de 1989, los tanques entraron en Bucarest, mientras el régimen de Nicolae Ceausescu se derrumbaba en directo ante todo el país. En pocos días, el dictador huyó, fue capturado y ejecutado tras un juicio militar de apenas unas horas. Este forzudo dejaba que le pusieran una roca enorme sobre el pecho y la rompieran a martillazos. El truco funcionaba porque la piedra repartía el golpe, pero un mal impacto podía romperle las costillas. En 1971, Perry Winkup probó este traje volador casero, hecho con enormes alas rígidas cubiertas de material brillante. La idea parecía de ciencia ficción, pero el diseño era tan inestable que hoy parece más una advertencia que un invento. En 1926, algunos hoteles trataban los ronquidos como un problema serio. Si alguien hacía demasiado ruido por la noche, podían enviarlo a los pisos 12 al 14. El 29 de marzo de 1951, Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados por pasar secretos atómicos a la Unión Soviética. 2 años después murieron en la silla eléctrica y su caso aún divide a historiadores. En enero de 1987, este liquidador de Chernóbil era tratado en una unidad especial de radiación en Moscú. La habitación estaba sellada y estéril, porque su propio cuerpo podía morir por dentro tras la exposición. El 8 de junio de 1968, esta familia salió en Harmans, Maryland, para ver pasar el tren fúnebre de Robert Kennedy. La foto muestra cómo miles de desconocidos se alinearon junto a las vías para despedirlo en silencio. El 2 de mayo de 1982, el submarino británico HMS Conqueror hundió al crucero argentino AR General Belgrano con torpedos.
Murieron 323 tripulantes, casi la mitad de todas las bajas argentinas en la Guerra de las Malvinas. En 1976, 26 niños y su conductor fueron secuestrados en Chowchila y enterrados vivos dentro de un camión. Tras 16 horas bajo tierra, lograron abrir la tapa, cavar hacia la superficie y escapar todos con vida. Esta foto muestra a una madre con su hijo durante el Asharshilik, la hambruna kazaja provocada por la colectivización forzada soviética entre 1931 y 1933. Murió cerca del 40% de los kazajos étnicos y casi no quedaron imágenes de aquella tragedia. Alberto Fujimori aparece en plena guerra del Cenepa de 1995, cuando Perú y Ecuador pelearon por una zona amazónica disputada. Años después, ese conflicto terminó con la paz definitiva de 1998. Elisa Sebastian fue una artista de circo famosa por sus entradas enormes y vestidos de colores vivos. Su imagen impactaba tanto que el público la recordaba antes incluso de verla actuar. En Nangarhar, en 1988, un muyahidín afgano apunta un misil Stinger estadounidense contra un avión soviético. Estas armas cambiaron la guerra, derribaron helicópteros y aviones, y Moscú perdió el control del cielo. El 16 y 17 de junio de 1953, más de 1 millón de alemanes orientales se rebelaron contra el régimen comunista. La protesta fue aplastada por tanques soviéticos y la policía, con al menos 55 muertos. En noviembre de 1940, una cantina móvil de la IMCA servía comida y bebida a soldados junto a una batería antiaérea británica. Mientras ellos esperaban en la ventanilla, los cañones iluminaban el cielo nocturno buscando aviones enemigos. En 1969, el río Cuyahoga ardió porque una chispa encendió una capa de petróleo sobre el agua. Lo más inquietante es que ya había ardido muchas veces antes, pero solo ese incendio empujó a Estados Unidos a cambiar sus leyes ambientales. Augusto Pinochet e Imelda Marcos coincidieron en 1975 en el funeral de Franco. 3 dictaduras, 3 países y una sola foto que parece una reunión secreta del poder más oscuro. En Pink Pop de 1992, Eddie Vedder trepó la estructura del escenario mientras Pearl Jam tocaba ante miles de personas. La imagen se volvió legendaria porque muestra el riesgo real de sus primeros conciertos, antes de que la banda fuera gigante. Argone Dixon murió en combate en Italia el 16 de julio de 1944, con solo 23 años. Sonreía así antes de la guerra, pero hoy está enterrado en el cementerio americano de Florencia. En Shanxi, en 1908, Mannerheim fotografió a fumadores de opio dentro del templo Jinzin. Era coronel ruso y viajaba como espía mientras fingía hacer una expedición científica. En la planta cárnica de Ulan-Ude, en la Unión Soviética, estas mujeres producían salchichas a escala masiva entre los años 30 y 40. La foto impresiona porque todo parece manual. Filas de embutidos colgados, frío industrial y control absoluto del alimento. El 14 de mayo de 1998, Yakarta ardió en disturbios que aceleraron la caída del presidente Suharto. La crisis dejó cientos de muertos y convirtió esta foto en símbolo del fin de una dictadura de 32 años. En 1975, 2 hombres sin hogar descansaban frente al recién inaugurado World Trade Center. La foto golpea porque muestra 2 mundos en una sola escena: riqueza extrema arriba y abandono total abajo. Dashrath Manjhi pasó 22 años rompiendo una montaña con martillo y cincel, después de que su esposa muriera sin llegar a un hospital. Su camino redujo el viaje de 55 kilómetros a solo 15. 2 hermanos de Virginia Occidental lucharon en bandos opuestos durante la Guerra Civil de Estados Unidos. En 1910 posaron juntos, ya ancianos, con los uniformes de los ejércitos que una vez los separaron. El 2 de agosto de 1980, una bomba destruyó la estación Bologna Centrale y mató a 85 personas. El reloj quedó parado a las 10:25, la hora exacta del atentado. Dubái en 1990.
La avenida Sheikh Zayed era casi una carretera vacía rodeada de desierto. En pocas décadas, ese paisaje se convirtió en una de las zonas con más rascacielos del planeta. En la Navidad de 1914, soldados enemigos salieron de las trincheras, cantaron y cambiaron regalos en tierra de nadie. Algunos hasta jugaron al fútbol, aunque muchas fotos atribuidas a esa tregua siguen siendo discutidas. En julio de 1937, la SS abrió Buchenwald, uno de los mayores campos nazis dentro de Alemania. Tras la Noche de los Cristales Rotos, casi 10.000 judíos fueron enviados allí, y muchos murieron por torturas, hambre y ejecuciones. En 1975, el vuelo 032 de ONA se partió y ardió al despegar en JFK. Solo una salida funcionó, pero sobrevivieron todos porque iban decenas de auxiliares de vuelo entrenados. En 1905, Sutherland MacDonald fotografió en Londres tatuajes enormes sobre placas de vidrio. Era uno de los primeros tatuadores profesionales de Gran Bretaña, y sus clientes llevaban dragones, escudos y símbolos que parecían secretos en la piel. Robert Wadlow medía 2,72 metros y en 1939 ya era el hombre más alto del mundo. Su crecimiento nunca se detuvo por un problema hormonal y murió un año después con solo 22 años. Así se veía la presa Hoover en 1936, justo al terminar una de las obras más peligrosas de Estados Unidos. Cuando soltaron el río Colorado, el agua salió con tanta fuerza que levantó una nube gigante entre las rocas. Este retrato muestra a un hombre maorí en Nueva Zelanda, en el año 1870, con tatuajes faciales llamados tamoko. Cada línea podía revelar su familia, rango, logros y poder dentro de su pueblo. En 1941, estos leñadores australianos se afeitaban con hachas para demostrar precisión y sangre fría. Un error mínimo podía abrirles la cara, pero ellos lo hacían como si fuera una rutina diaria. En 1943, estos chicos bajaban a la mina Markham, en Yorkshire, no por elección, sino por orden del gobierno británico. Eran los Bevan Boys, adolescentes enviados a extraer carbón mientras otros iban al frente. Agosto de 1943, la exploradora partisana Daria Voitenko ordeña una vaca en un campamento secreto de Zitomir. Poco después, fue asesinada por nacionalistas ucranianos. El 18 de marzo de 1871, esta barricada en París marcó el inicio de la Comuna. La Guardia Nacional tomó la ciudad y desafió al gobierno francés durante 72 días. En Florida, en 1903, presos negros eran alquilados para cortar madera bajo cadenas y golpes. Tras la esclavitud, muchos estados del sur usaron cárceles y jueces para devolverlos al trabajo forzado. El 3 de febrero de 1975, 144 pasajeros de un Boeing 747 enfermaron tras comer tortillas de jamón contaminadas. La causa fue una bacteria peligrosa, Staphylococcus aureus, llevada por un cocinero de Anchorage con dedos infectados. Esta foto muestra la nube atómica de Hiroshima pocos minutos después de la explosión del 6 de agosto de 1945. Fue tomada por Seiso Yamada desde Mikumari Gorge, a varios kilómetros del infierno. En 1978, Rosalind Carter firmó esta foto junto a John Wayne Gacy, sin saber que era un asesino en serie. Meses después, la policía halló decenas de cuerpos enterrados bajo su casa. En 1936, Martemian Ryutin fue fotografiado tras desafiar a Stalin y defender a los campesinos soviéticos. Lo torturaron, lo acusaron con cargos falsos y murió sin admitir una sola mentira. Hitler sobrevivió a más de 40 intentos de asesinato, incluso antes de llegar al poder. En 1932, él y otros nazis fueron envenenados, pero volvió a escapar. En septiembre de 1917, estos Boy Scouts mostraban máscaras antiguas en plena Primera Guerra Mundial. Lo inquietante es que hasta los niños entrenaban para una guerra donde el aire podía matar. En septiembre de 1942,
El buque hospital británico Somersetshire fue alcanzado por un torpedo alemán en Alejandría. La explosión abrió un enorme agujero en el casco, pero el barco no se hundió y pudo ser reparado. Antes del asalto nocturno, estos soldados dejaban todo lo que podía revelar sus nombres, salvo las placas de identificación. En Italia, en 1945, hasta una carta podía convertir una misión secreta en una sentencia de muerte. En Nueva York, en 1951, mujeres anticomunistas recibieron a Andrei Gromyko con carteles contra la Unión Soviética. Gromyko iba hacia San Francisco para negociar el tratado de paz con Japón. Un muyahidín afgano posa con un subfusil soviético PPSH-41, un arma de la Segunda Guerra Mundial aún usada en 1979. Meses después, Afganistán entraría en una guerra que duraría casi una década. Una iraní camina con su hija en Teherán, en los años 30, cuando el país cambiaba a la fuerza. Poco después, el velo sería prohibido en público por orden del Shah. En Vorónezh, en 1961, una lluvia con granizo inundó la calle cerca de la estación de tren. Mientras unos vecinos veían un desastre, otros cruzaban descalzos como si la ciudad se hubiera vuelto una playa. En Teherán, en 1979, el general Taghi Latifi, jefe de la policía secreta del Shah, fue sacado de su Mercedes por una multitud. La foto muestra el instante en que el viejo régimen iraní ya no podía proteger ni a sus propios hombres. Berlín, 1945. Soldados del Ejército Rojo pisan un águila nazi derribada entre ruinas. La imagen resume la caída del Tercer Reich en su propia capital. En 1958, Cornel Capa entró en la Unión Soviética y fotografió a alumnas del Bolshoi ensayando en Moscú. Esta no es la copia final. Es una guía de cuarto oscuro, marcada con tiempos de exposición y zonas que había que aclarar u oscurecer. El 16 de julio de 1946, la multitud esperaba frente al Tribunal Militar estadounidense en Dachau. Allí fueron juzgados antiguos guardias nazis por crímenes cometidos dentro del campo. En 1999, la OTAN bombardeó Belgrado durante la Guerra de Kosovo, y este edificio quedó ardiendo durante horas. La Torre Ushche fue alcanzada varias veces, pero no cayó. En marzo de 1943, zapadores finlandeses probaron un lanzallamas soviético ROKS-2 capturado en Aunus. Su truco era brutal. Parecía un fusil común, pero lanzaba fuego para engañar al enemigo. En Yugoslavia, en 1943, esta joven posó armada durante la ocupación nazi. Muchos partisanos parecían civiles comunes, pero movían armas, mensajes y ataques desde la sombra. El 13 de mayo de 1985, la policía de Filadelfia lanzó una bomba sobre una casa de Move. Murieron 11 personas, 5 eran niños, y el incendio destruyó 61 viviendas. En abril de 1998, el cuerpo de Pol Pot fue quemado sobre neumáticos viejos y basura. Así terminó el líder que convirtió Camboya en un campo de muerte para millones de personas. Guerra de invierno, entre 1939 y 1940. Un oficial finlandés interroga a un soldado soviético recién capturado. Su camuflaje de ramas era tan bueno que parecía parte del bosque. Charles Arthur Floyd robaba bancos en Estados Unidos en los años 30 y, según la leyenda, quemaba hipotecas durante los asaltos. Por eso, muchos pobres lo llamaron Pretty Boy Floyd y lo vieron como un enemigo de los bancos. Un soldado italiano con lanzallamas en 1940 llevaba una capucha de asbesto para no quemarse la cara. Lo inquietante es que ese material lo protegía del fuego, pero podía matarlo lentamente por dentro. En verano de 1941, prisioneros soviéticos fueron obligados a cavar sus propias tumbas bajo la vigilancia de soldados alemanes. Minutos después, muchos eran fusilados allí mismo, sin juicio y sin testigos libres. Hazel McGuinness fue arrestada en Sydney en 1929 por posesión de cocaína. La policía culpó también a su madre, Ada, y la llamó la mujer más malvada de Sydney. En 1966, una ola de desechos de carbón sepultó a Berfan en segundos.
murieron 144 personas, incluidos 116 niños dentro de su escuela. El 3 de abril de 1996, Ted Kaczynski fue arrestado en su cabaña aislada de Montana. Durante 17 años envió bombas por correo contra universidades, aerolíneas y empresas tecnológicas. Che Guevara fue capturado vivo en Bolivia el 8 de octubre de 1967, herido y rodeado por el ejército. Al día siguiente lo ejecutaron en La Higuera, y esta foto quedó como su última imagen con vida. El 26 de diciembre de 1991, esta sala votó el fin legal de la Unión Soviética. Sin guerra ni explosiones, un imperio nuclear desapareció con una decisión de pocos minutos. El 8 de mayo de 1945, protestas argelinas por la libertad terminaron en una represión francesa brutal. Argelia habla de 45.000 muertos. Esa matanza empujó la guerra de independencia. En abril de 1943, el gueto de Varsovia se levantó contra las deportaciones nazis. Resistieron casi un mes entre búnkeres y ruinas, sabiendo que rendirse significaba morir. Atenas, diciembre de 1944. Paracaidistas británicos combaten en las calles contra el Hellas comunista. Lo más tenso, Grecia acababa de ser liberada de los nazis, pero ya caía en otra guerra. En las Azores, algunas mujeres usaban el capote e capelo, una capa con una capucha enorme que podía ocultar casi todo el rostro. No era un disfraz, fue ropa real durante siglos, y hoy parece sacada de una sociedad secreta. En Alemania, en los años 20, el dinero perdió tanto valor que algunas familias lo quemaban para calentarse. A veces, un fajo de billetes servía más en la estufa que en una tienda. El 1 de abril de 1939, Franco ganó la Guerra Civil Española con apoyo militar de Hitler y Mussolini. Tras la derrota, miles de antifascistas fueron ejecutados o huyeron a campos franceses, pero muchos luego combatieron contra los nazis. San Francisco, 1906. Tras el terremoto, el alcalde Eugene Schmitz ordenó disparar en el acto a saqueadores y alborotadores. En la ciudad destruida, algunos buscaban sobrevivientes entre ruinas, mientras otros eran acusados de robar entre cadáveres y humo. Shaquille O'Neal mide 2,16 metros, pero junto a la figura de Robert Wadlow parece una persona común. Wadlow llegó a medir 2,72 metros y sigue siendo el hombre más alto registrado en la historia. En 1910, este pescador de Mississippi posó con un enorme pez caimán, una especie que ya nadaba hace unos 100 millones de años. Puede superar los 3 metros y parece casi igual que en la era de los dinosaurios. En noviembre de 1978, refugiados vietnamitas llegaron al aeropuerto Dorval de Montreal huyendo del caos tras la guerra. Canadá aceptó a miles de ellos, y esta imagen muestra el primer paso de una vida nueva. El 19 de febrero de 1945, los marines estadounidenses desembarcaron en Iwo Jima bajo fuego japonés. Esa pequeña isla era clave porque sus aeródromos podían salvar bombarderos dañados sobre el Pacífico. Sumemos 1000 suscriptores en este canal, te lo agradeceré.